En el salón más elegante del pueblo, Esperanza llega pensando que va a trabajar en una fiesta benéfica para ayudar a niños pobres. El coronel Mendoza la engaña cruelmente y la expone frente a todos los ricos del pueblo para humillarla por puro placer, ordenándole que se arrodille y limpie vino derramado con su vestido. Esperanza está completamente sola, rodeada de depredadores que disfrutan su sufrimiento, a punto de perder toda su dignidad. Lo que el coronel no se da cuenta es que Diego Herrera, el hacendado más poderoso de la región, acaba de entrar al salón y observa todo. Lo que Diego hace sorprende a todos y lo cambia completamente. Pero antes de continuar la historia, si tú al igual que nosotros crees en la justicia y proteges a los indefensos, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. El salón de fiestas más elegante del pueblo brillaba esa noche con candelabros de cristal y manteles de seda. Las copas de champán francés tintineaban entre las risas de la sociedad más adinerada de la región, todos reunidos para lo que el coronel Mendoza había prometido como una noche de entretenimiento inolvidable. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Has conocido alguna vez a alguien tan cruel que disfrute humillando a los inocentes solo por diversión? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos tu experiencia, porque lo que estás a punto de escuchar te va a helar la sangre. El coronel, un hombre de 50 años con bigote gris y ojos fríos como el acero, se paseaba entre sus invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche tenía preparado algo especial, algo que había planeado durante semanas como venganza contra alguien que había herido su orgullo de la manera más inesperada. Esperanza Morales no sabía nada de esto cuando caminaba por las calles empedradas del pueblo esa tarde, llevando en sus manos el único vestido decente que poseía. A sus 23 años, había aprendido que la vida no regalaba nada, que cada peso tenía que ganárselo con las manos agrietadas y la espalda adolorida. Huérfana desde los 15 años, cuando sus padres murieron en un accidente terrible en la carretera, Esperanza había sobrevivido los últimos 8 años limpiando casas, lavando ropa y haciendo cualquier trabajo que le permitiera pagar el cuartito diminuto que rentaba detrás de la panadería de don Roberto. Era un cuarto tan pequeño que apenas cabía una cama estrecha y una mesita de madera astillada, pero para ella representaba algo invaluable: dignidad. Porque a diferencia de muchas jóvenes en su situación, Esperanza había rechazado una y otra vez las propuestas indecentes de los hombres del pueblo que la veían como presa fácil. «Órale, muchacha», le había dicho más de una vez el licenciado Pérez, el abogado gordo que siempre andaba borracho. «Con esa carita que tienes, ¿para qué te matas trabajando? Yo te puedo mantener muy bien». Pero Esperanza siempre respondía lo mismo, con la frente en alto y la voz firme: «Prefiero morir de hambre que vivir sin honor». Y esas palabras habían llegado a oídos del coronel Mendoza una tarde en que ella estaba limpiando la casa de su vecina, doña Carmen. El coronel había venido de visita y la había escuchado rechazar nuevamente a uno de sus amigos, el comerciante Rodríguez. «¿Quién se cree que es esa muerta de hambre?», había gruñido el coronel, sintiendo su ego herido. «¿Se piensa que es mejor que nosotros? Ya veremos qué tan orgullosa es cuando la ponga en su lugar». Y así nació su plan cruel. Esa mañana, el coronel había mandado a su sirviente a buscar a Esperanza con una propuesta que ella no podía rechazar: trabajar en una fiesta benéfica importante, sirviendo a invitados distinguidos por el triple de lo que ganaba normalmente en un día. «¿Una fiesta benéfica?», había preguntado Esperanza, con los ojos brillando de esperanza. Necesitaba desesperadamente ese dinero. Don Roberto, el panadero anciano que había sido la única persona en mostrarle compasión después de la muerte de sus padres, estaba enfermo y necesitaba medicinas caras. «Sí, señorita», había mentido el sirviente, siguiendo las instrucciones de su patrón. «Es para ayudar a los niños pobres del pueblo. El coronel dice que necesita gente de confianza». Esperanza había aceptado sin dudar. Después de todo, ¿qué podía tener de malo ayudar en una causa noble? Ahora, mientras se acercaba al elegante salón, alisándose el vestido azul marino que había pertenecido a su madre,
Esperanza sentía una mezcla de nervios y emoción. Había sido una prenda hermosa en su tiempo, pero años de remendones y lavados la habían dejado descolorida y con algunas costuras visibles. Aún así, se había esforzado en verse presentable. Se había recogido el cabello castaño en un moño sencillo pero elegante. Se había pellizcado las mejillas para darles color y había lustrado sus únicos zapatos negros hasta hacerlos brillar. Al llegar a la entrada del salón, el portero la miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «¿Usted es la que viene a trabajar?», preguntó con tono burlón. «Sí, señor», respondió Esperanza con cortesía. «Vengo por lo de la fiesta benéfica». El hombre soltó una risita extraña. «Ah, sí, la fiesta benéfica. Pásele, pásele, la están esperando». Esperanza entró al salón y se quedó sin aliento. Nunca había visto tanta opulencia junta. Los candelabros de cristal proyectaban destellos dorados sobre las paredes tapizadas de terciopelo rojo, las mesas estaban cubiertas con manteles de encaje fino y la vajilla de porcelana brillaba bajo las luces. Los invitados vestían trajes caros y joyas que probablemente valían más que todo lo que ella había ganado en su vida. Pero algo no estaba bien. No veía señales de ninguna actividad benéfica. No había mesas con información sobre los niños pobres, ni carteles explicativos, ni nada que indicara que se estaba recaudando dinero para una causa noble. «Ah, aquí está nuestra invitada especial», rugió una voz familiar. Esperanza se volteó y vio al coronel Mendoza caminando hacia ella con una sonrisa que le heló la sangre. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. «Damas y caballeros», anunció el coronel con voz fuerte, haciendo que todos los invitados voltearan a verla. «Permítanme presentarles nuestro entretenimiento especial de esta noche». El estómago de Esperanza se hundió como una piedra. Entretenimiento. No había dicho empleada o ayudante, había dicho entretenimiento. «Esta es Esperanza Morales», continuó el coronel, caminando alrededor de ella como un tiburón. «Algunos de ustedes la conocerán como la muchachita que limpia casas por el pueblo, pero lo que quizás no sepan es que nuestra querida Esperanza se considera demasiado buena para los hombres decentes que le han ofrecido una vida mejor». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Esperanza sintió que las mejillas le ardían de humillación y terror. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería el coronel de ella? «Verán», siguió el coronel, disfrutando claramente del momento. «Resulta que nuestra princesita prefiere morir de hambre que aceptar la generosidad de los caballeros del pueblo. Se cree muy pura, muy virtuosa, muy superior a todos nosotros». Las risas comenzaron a brotar entre los invitados, risas crueles, burlonas, que perforaban el corazón de Esperanza como dagas. «Así que pensé», dijo el coronel acercándose tanto que ella pudo oler el whisky en su aliento, «que sería divertido mostrarle exactamente cuál es su lugar en el mundo». Y entonces, con una voz que cortaba como cristal roto, dio la orden que Esperanza jamás olvidaría. «Arrodíllate». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. Todos los ojos del salón estaban clavados en ella, esperando, juzgando, deleitándose con su humillación. «No», susurró ella con la voz apenas audible. «¿Perdón?», preguntó el coronel fingiendo sorpresa. «¿Dijiste no a un coronel del ejército mexicano?». «No me voy a arrodillar», repitió Esperanza, más fuerte esta vez, aunque su voz temblaba como una hoja en el viento. La carcajada del coronel resonó por todo el salón. «Qué valiente, qué orgullosa. Bueno, a ver si sigues siendo tan valiente cuando tengas que limpiar el piso con ese vestidito tan bonito que traes puesto». Se acercó a una mesa y tomó una copa de vino tinto. Con un movimiento deliberado, la derramó sobre el suelo de mármol, creando un charco rojo oscuro que parecía sangre. «Límpialo», ordenó, «con tu vestido, de rodillas». Esperanza sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción, pero tampoco sabía qué hacer. Estaba atrapada, rodeada de depredadores que disfrutaban su sufrimiento. Entre tú y yo, querido oyente, ¿qué harías en una situación así? ¿Te humillarías para sobrevivir o mantendrías tu dignidad sin importar las consecuencias? Déjalo pausado y ve a comentar tu respuesta, porque lo que pasó después cambió todo.
Cuando Esperanza estaba a punto de rendirse, cuando las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas y sus rodillas se preparaban para tocar el suelo frío, una voz profunda y autoritaria cortó el aire como un trueno. ¡Alto! El salón entero se congeló. Todos los rostros se volvieron hacia la entrada principal, donde una figura imponente acababa de entrar. Era un hombre alto, de complexión atlética, vestido con un traje negro impecable que había sido cortado a la medida por el mejor sastre de la capital. Diego Herrera, el hacendado más rico y misterioso de toda la región. A sus 35 años, Diego era una leyenda viviente en el pueblo. Había heredado la hacienda más próspera del estado cuando tenía solo 25 años y en una década la había convertido en un imperio agrícola que daba trabajo a centenares de familias. Pero Diego también era conocido por algo más: su frialdad. Desde la muerte de su esposa Elena en un accidente hace 5 años, se había vuelto un hombre solitario, reservado, que raramente aparecía en eventos sociales. Cuando lo hacía, mantenía las conversaciones al mínimo y se retiraba temprano. Nadie sabía qué lo había traído esa noche al salón del coronel Mendoza. Diego caminó hacia el centro del salón con pasos lentos pero firmes, sus ojos grises fijos en el coronel con una intensidad que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. «Coronel Mendoza», dijo con voz controlada pero cargada de una amenaza silenciosa, «¿qué está pasando aquí?» El coronel, que momentos antes se sentía como el rey del mundo, ahora parecía un escolar regañado. Diego Herrera no era solo rico, era poderoso. Sus tierras generaban más riqueza que las propiedades de todos los presentes juntas, y su influencia se extendía hasta la capital del estado. «Diego, qué sorpresa verte por aquí», tartamudeó el coronel, intentando recuperar su compostura. «Solo estábamos entreteniendo a los invitados con un pequeño espectáculo». «¿Un espectáculo?», repitió Diego, su voz más fría que el hielo. Sus ojos se posaron en Esperanza, y por primera vez en años, algo se movió en su pecho. La vio allí parada, con las lágrimas brillando en sus mejillas, pero la barbilla en alto, desafiante a pesar del terror. Vio la dignidad en su postura, la pureza en sus ojos, la fuerza silenciosa que irradiaba incluso en su momento más vulnerable. «Creo que hay un malentendido aquí», dijo Diego, sin apartar la mirada de Esperanza. Se acercó a ella con pasos medidos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo algo que dejó a todo el salón en shock absoluto. Se inclinó en una reverencia elegante y le extendió su brazo como lo haría un caballero de la nobleza europea. «Señorita», dijo con una voz tan suave que solo ella pudo escucharlo completamente, «me concedería el honor de acompañarla esta noche». El silencio en el salón era tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba pasando. El hombre más poderoso de la región le estaba ofreciendo su brazo. ¿A ella? ¿A la empleada doméstica que limpiaba casas por monedas? Yo no entiendo», susurró ella. Diego sonrió entonces, y fue la primera sonrisa verdadera que había dado en 5 años. «Es muy sencillo, señorita. Un verdadero caballero siempre protege a una dama, y usted, sin lugar a dudas, es una dama». Con manos temblorosas, Esperanza aceptó su brazo. Diego la guió suavemente hacia él, alejándola del charco de vino y de la humillación que la rodeaba. Pero entonces el coronel Mendoza, cegado por la furia y la humillación pública, cometió el error más grande de su vida. «Un momento», rugió con la cara roja de ira. «Esa mujer vino aquí a trabajar, a servir. No puede simplemente llevársela como si fuera una invitada». Diego se detuvo lentamente. Sin soltar el brazo de Esperanza, se volteó hacia el coronel con una mirada que habría congelado el fuego del mismísimo infierno. «¿Perdón?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Dije que esa mujer vino aquí a servir», insistió el coronel, demasiado borracho y furioso para darse cuenta del abismo que se abría bajo sus pies. «Y por Dios que va a servir, así tenga que ponerla en su lugar yo mismo». Lo que pasó después se convertiría en leyenda en el pueblo durante generaciones. Diego soltó suavemente el brazo de Esperanza y caminó hacia el coronel con la gracia letal de un jaguar. Cuando estuvo frente a él, le habló con una voz tan fría que varios invitados sintieron escalofríos.
Coronel Mendoza, comenzó, usted acaba de cometer 3 errores imperdonables. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran en el silencio del salón. Primero, continuó, ha intentado humillar a una mujer inocente para su diversión personal, lo cual lo convierte en un cobarde. El coronel abrió la boca para protestar, pero Diego levantó una mano silenciándolo. Segundo, siguió Diego, ha mostrado su verdadera naturaleza frente a toda la sociedad respetable de este pueblo, revelándose como el hombre pequeño y miserable que realmente es. Los murmullos de aprobación comenzaron a extenderse entre los invitados. Varios rostros que momentos antes habían mostrado crueldad, ahora reflejaban vergüenza. Y tercero, concluyó Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ha insultado gravemente a alguien que está bajo mi protección. Y eso, coronel, eso no lo voy a tolerar. Ahora dime sinceramente, ¿has visto alguna vez a alguien defendiendo a los indefensos con tanto valor? Para el video un minutito, y cuéntame qué piensas de lo que hizo Diego, porque su siguiente movimiento dejó a todos sin palabras. Diego se volteó hacia los invitados reunidos, su voz clara y fuerte llenando cada rincón del salón. Damas y caballeros, anunció, cualquier persona en este salón que haya disfrutado del sufrimiento de esta joven señorita esta noche, debe saber que no es bienvenida en mi hacienda, en mis propiedades, ni en ningún negocio asociado conmigo. El impacto de esas palabras fue inmediato. Diego Herrera no solo era el terrateniente más rico de la región, era el empleador más grande, el socio comercial más valioso, el hombre cuya aprobación podía hacer o destruir carreras enteras. Además, continuó, quiero que quede muy claro que la señorita Morales está bajo mi protección personal. Cualquier falta de respeto hacia ella será considerada una falta de respeto hacia mí. Se volteó nuevamente hacia el coronel, quien ahora parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. En cuanto a usted, coronel, dijo con desprecio evidente, espero que disfrute de esta noche, porque será la última vez que la sociedad respetable de este pueblo lo considere uno de los suyos. Sin más palabras, Diego regresó al lado de Esperanza y le ofreció nuevamente su brazo. Señorita, ¿me permite escoltarla hasta mi carruaje? Creo que ya hemos visto suficiente de esta reunión. Esperanza, todavía en shock por todo lo que había presenciado, asintió silenciosamente. Mientras caminaban hacia la salida, el salón permanecía en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a hacer un sonido, pero justo cuando llegaban a la puerta, Esperanza se detuvo. Se soltó suavemente del brazo de Diego y se volteó hacia el salón lleno de gente que la había humillado. Con la voz clara y firme dijo, «Coronel Mendoza, lamento que usted sea tan infeliz en su propia vida que necesite causar dolor a otros para sentirse importante. Espero que algún día encuentre la paz que claramente le falta». Y con esas palabras, caminó con dignidad hacia la salida, seguida por Diego, dejando atrás un salón lleno de rostros avergonzados y un coronel que por primera vez en su vida se había quedado sin palabras. Afuera, bajo las estrellas de la noche mexicana, Diego ayudó a Esperanza a subir a su elegante carruaje tirado por 2 hermosos caballos negros. Solo cuando estuvieron en movimiento, alejándose del salón y de la humillación, Esperanza finalmente permitió que las lágrimas fluyeran, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no había sentido en años. Esperanza, ¿por qué?, le preguntó a Diego entre sollozos. ¿Por qué hizo eso por mí? Ni siquiera me conoce. Diego la miró con esos ojos grises que habían permanecido fríos durante tanto tiempo, pero que ahora brillaban con algo nuevo. «¿Por qué?», dijo suavemente. «Hacía mucho tiempo que no veía a alguien con tanto valor verdadero, y porque cualquier hombre que necesite humillar a una mujer inocente para sentirse poderoso no merece llamarse hombre». El carruaje siguió su camino por el sendero de tierra que llevaba a la hacienda Herrera, mientras las estrellas brillaban sobre ellos como testigos silenciosos del comienzo de algo extraordinario. En el salón que habían dejado atrás, el coronel Mendoza se encontró completamente solo. Uno por uno, los invitados habían comenzado a retirarse, murmurando disculpas e inventando excusas para irse temprano. Nadie quería estar asociado con él después de lo que había presenciado. Era el comienzo de su caída, pero también era el comienzo de algo mucho más hermoso para Esperanza y Diego.
Cuando llegaron a la hacienda Herrera, Esperanza se quedó sin aliento. Había escuchado historias sobre la grandeza de la propiedad, pero nada la había preparado para la realidad. La casa principal era una construcción magnífica de estilo colonial mexicano, con muros de adobe pintados de blanco y techos de teja roja. Corredores elegantes con columnas de cantera rodeaban patios interiores llenos de fuentes y jardines exuberantes. Las bugambilias trepadoras creaban cortinas de color magenta y naranja, y el aroma de los jazmines flotaba en el aire nocturno. Pero lo que más impresionó a Esperanza no fue la opulencia del lugar, sino su calidez. A diferencia del salón frío y ostentoso del coronel, la hacienda irradiaba una sensación de hogar, de tradición, de amor construido a lo largo de generaciones. Diego la ayudó a bajar del carruaje y la guió por el corredor principal. Los sirvientes que salieron a recibirlos trataron a Esperanza con el mismo respeto que mostraban a su patrón, siguiendo claramente las instrucciones implícitas de Diego. «María», dijo Diego dirigiéndose a una mujer mayor de rostro amable que parecía ser el ama de llaves, ¿podrías preparar la habitación azul para la señorita Morales? Y por favor, asegúrate de que tenga todo lo que necesite». «Por supuesto, señor Diego», respondió María con una sonrisa cálida dirigida a Esperanza. «Señorita, será un placer atenderla». Esperanza se sintió abrumada por tanta gentileza. «No, por favor», dijo rápidamente. «No necesito que se molesten. Puedo dormir en cualquier lugar. No quiero causar problemas». Diego se detuvo y la miró con sorpresa. «Señorita Morales, usted no está causando ningún problema. Es mi invitada, y en esta casa los invitados son tratados con el honor que merecen». Mientras María se llevaba a Esperanza hacia la habitación azul, Diego se quedó en el corredor, observándola alejarse. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Elena, sentía algo moviéndose en su pecho, algo que había creído muerto para siempre. La habitación azul era más hermosa que cualquier lugar donde Esperanza hubiera estado jamás. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo suave, con muebles de madera tallada y una cama grande cubierta con sábanas de lino blanco y una colcha bordada a mano. Ventanas francesas se abrían a un balcón que daba vista a los jardines y un tocador antiguo con espejo estaba adornado con un jarrón de rosas frescas. María le mostró dónde estaba todo lo que podría necesitar: ropa de dormir fina, productos de tocador, toallas suaves como nubes, pero lo que más conmovió a Esperanza fue la gentileza genuina en los ojos de la mujer mayor. «Señorita», dijo María antes de retirarse, «el señor Diego es un buen hombre. Ha sufrido mucho desde que perdió a su esposa, pero tiene el corazón más noble que he conocido. Si él la trajo aquí, es porque vio algo muy especial en usted». Esa noche, Esperanza se quedó despierta durante horas, asomada al balcón, contemplando los jardines bañados por la luz de la luna. Era como un sueño. Esa mañana había despertado en su cuartito diminuto, preocupándose por las medicinas de don Roberto y por conseguir trabajo suficiente para sobrevivir otro día. Ahora estaba en la hacienda más hermosa de la región, protegida por el hombre más poderoso del pueblo, a salvo de la crueldad del mundo. Pero junto con la gratitud, también sentía miedo. ¿Qué esperaría Diego de ella a cambio? En su experiencia, la generosidad de los hombres siempre venía con un precio. Al día siguiente, cuando despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de encaje, encontró que María había dejado ropa limpia sobre una silla. Un vestido sencillo pero hermoso, de color verde esmeralda, con zapatos a juego e incluso ropa interior fina. Cuando bajó al comedor principal, Diego ya estaba allí, leyendo correspondencia mientras desayunaba. Al verla entrar, se puso de pie inmediatamente. «Buenos días, señorita Morales. Espero que haya descansado bien». «Muy bien, gracias», respondió ella, sintiéndose cohibida por toda la elegancia que la rodeaba. Diego notó su incomodidad y señaló una silla cerca de él. «Por favor, acompáñeme a desayunar. Me gustaría conocerla mejor, si me lo permite». Durante el desayuno, que consistía en frutas frescas, pan recién horneado, huevos rancheros y café de olla que olía a canela, Diego le hizo preguntas gentiles sobre su vida. No las preguntas invasivas que esperaba, sino consultas respetuosas sobre sus intereses, sus sueños, sus opiniones. Esperanza descubrió que Diego
era completamente diferente del hombre frío y distante que describían los rumores. Era inteligente, culto, pero también humilde. Hablaba con cariño de sus trabajadores, con respeto de sus vecinos, con dolor contenido de su esposa fallecida. Elena amaba los jardines, le contó, señalando por la ventana hacia los rosales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pasaba horas cuidando cada planta. Decía que las flores eran las sonrisas de la tierra. Esperanza vio la tristeza que cruzó por sus ojos al hablar de Elena y sintió una compasión profunda por su dolor. «Debió amarla mucho», dijo suavemente. «La amé», confirmó Diego, «pero he aprendido que aferrarse al dolor no honra a los que hemos perdido. Elena habría querido que yo siguiera viviendo, no solo existiendo. Pero entre tú y yo, querido oyente, ¿crees que es posible amar de nuevo después de una pérdida tan profunda? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos tu opinión, porque lo que está a punto de nacer entre Diego y Esperanza desafió todo lo que creían saber sobre el amor. Después del desayuno, Diego le ofreció algo que la sorprendió completamente. «Señorita Morales», dijo, «he estado pensando en su situación. Sé que ha trabajado limpiando casas para sobrevivir, pero he observado su inteligencia, su dignidad, la forma en que se expresa. Me preguntaba si le interesaría un puesto diferente». Esperanza lo miró con curiosidad, mezclada con cautela. «¿Qué tipo de puesto?» «Administradora de la casa», respondió Diego. «No como empleada doméstica, sino como la persona encargada de supervisar el funcionamiento de toda la hacienda. Sería responsable de los horarios del personal, las compras, la organización de eventos cuando sea necesario, el manejo de la correspondencia doméstica. Es un puesto de gran responsabilidad y respeto». Esperanza se quedó sin palabras. Pero yo no tengo educación formal. Solo sé leer y escribir porque mi madre me enseñó antes de morir. «La educación formal puede enseñarse», dijo Diego con firmeza. «La inteligencia natural, la honestidad y el carácter noble no. Y usted posee estas tres cualidades en abundancia». Era una oportunidad que Esperanza nunca había soñado. No solo le daría estabilidad económica, sino también dignidad, respeto, la posibilidad de usar su mente en lugar de solo sus manos. «¿Por qué?», preguntó, necesitando entender. «¿Por qué haría esto por mí?». Diego fue silencioso por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque», dijo finalmente, «hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con tanto valor verdadero, y porque creo que esta hacienda necesita la presencia de alguien que comprenda lo que significa luchar por la dignidad». Esperanza aceptó, y los días siguientes se convirtieron en una revelación para ambos. Resultó que Esperanza tenía una mente brillante para los números y la organización. Había desarrollado estas habilidades durante años de administrar su propia supervivencia con recursos mínimos, calculando cada peso, planificando cada comida, optimizando cada hora de trabajo. Aplicó esa misma eficiencia a la administración de la hacienda, encontrando formas de reducir gastos sin sacrificar calidad, mejorando los horarios del personal para aumentar su satisfacción, organizando los suministros de manera que siempre hubiera lo necesario sin desperdicios. Diego la observaba trabajar con creciente admiración. Esperanza no solo era inteligente, era sabia. Trataba a los empleados con respeto genuino, recordaba los nombres de sus familias, se preocupaba por su bienestar. En pocas semanas, toda la hacienda funcionaba mejor que nunca, pero más que su competencia profesional, lo que cautivaba a Diego era su alma. Esperanza tenía una perspectiva de la vida que lo conmovía profundamente. Había sufrido tanto, perdido tanto, luchado tanto, y sin embargo mantenía una bondad genuina que parecía tocar todo lo que rodeaba. Las tardes se convirtieron en su momento favorito del día. Cuando el trabajo estaba terminado, caminaban juntos por los jardines de la hacienda, hablando de todo y de nada. Diego le contaba sobre los libros que leía, los lugares que había visitado, los sueños que había tenido antes de que la tragedia entrara en su vida. Esperanza le hablaba de su filosofía simple pero profunda sobre la vida, forjada en las calles y enriquecida por su capacidad natural de observar y comprender la naturaleza humana. Una tarde,
Mientras caminaban entre los rosales que Elena había plantado, Esperanza se detuvo frente a un rosal blanco cuyas flores parecían brillar bajo la luz dorada del atardecer. «Son hermosas», murmuró, tocando suavemente uno de los pétalos. Su esposa tenía muy buen gusto. Diego la observó notando la reverencia con que trataba las flores, como si entendiera que eran algo sagrado. «¿Sabe?», dijo él, «usted es la primera persona desde Elena que mira estas flores con verdadero aprecio, no solo porque son costosas o raras, sino porque comprende su belleza genuina». Esperanza lo miró con sorpresa. «¿Cómo puede saber eso?». «Porque», respondió Diego acercándose un paso más, «he aprendido a reconocer la diferencia entre las personas que ven valor en las cosas superficiales y aquellas que comprenden la belleza verdadera. Usted pertenece al segundo grupo». Había algo en su voz, una intensidad nueva que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara. Estaban parados muy cerca ahora, tan cerca que podía oler su colonia mezclada con el aroma de las rosas. «Diego», susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez, «tengo miedo». «¿De qué?», preguntó él con voz suave. «De esto», confesó ella, señalando el espacio entre ellos. «De lo que está pasando, de que sea demasiado hermoso para ser real, de que despierte y me encuentre de vuelta en mi cuartito, y todo esto haya sido solo un sueño». Diego levantó su mano lentamente y tocó su mejilla con una ternura que la hizo temblar. «Esto es real, Esperanza, y tiene derecho a la felicidad tanto como cualquier otra persona en este mundo». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, sin palabras, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo patrón y empleada, protector y protegida. Eran un hombre y una mujer que habían encontrado algo precioso, el uno en el otro. Pero el destino, como suele suceder, tenía otros planes. 3 semanas después de que Esperanza llegara a la hacienda, una mañana temprano, llegaron noticias que cambiarían todo. El coronel Mendoza, humillado públicamente y con su reputación en ruinas, había estado planeando su venganza. Un mensajero llegó galopando hasta la hacienda con una orden oficial en sus manos. Era una orden de arresto contra Esperanza Morales, acusada de robo de joyas valiosas de la casa de doña Carmen, donde había trabajado como empleada doméstica. Diego leyó los documentos con creciente furia. Las acusaciones eran elaboradas y específicas. Se alegaba que Esperanza había robado un collar de perlas valorado en 1,000 pesos, unos aretes de diamantes y un broche de oro de la colección personal de doña Carmen. «Esto es imposible», dijo Diego, arrugando los papeles. «Es una venganza del coronel». Pero Esperanza, al escuchar las acusaciones, palideció como si hubiera visto un fantasma. «No», susurró, «esto no puede estar pasando. Yo nunca robé nada en mi vida». «Lo sé», dijo Diego firmemente, «pero tenemos que demostrar tu inocencia». «¿Cómo?», preguntó ella con desesperación. «Soy una empleada doméstica sin familia ni recursos. ¿Quién va a creer mi palabra contra la de doña Carmen y el coronel?». Era una pregunta devastadora, porque ambos conocían la respuesta. En el sistema de justicia de su tiempo, la palabra de una mujer pobre no valía nada contra la de personas con dinero e influencia. Pero Diego Herrera no era un hombre que se rendía fácilmente. «Si se la llevan», declaró con voz de acero, mirando directamente a los oficiales que habían venido por Esperanza, «tendrán que arrestarme a mí también». Los oficiales se miraron entre sí, claramente incómodos. Arrestar a Diego Herrera sería un escándalo que podría costarle sus trabajos. «Señor Herrera», dijo el oficial a cargo, «nosotros solo cumplimos órdenes. La señorita debe venir con nosotros para el interrogatorio». «Entonces yo los acompaño», declaró Diego, como su representante legal. Era una maniobra inteligente. Diego tenía contactos en la capital, abogados de primera clase, influencia política. Si iba con Esperanza, podía protegerla durante el proceso legal, pero Esperanza, aterrorizada por la posibilidad de volver a la pobreza y la desesperación, no podía pensar con claridad. «Diego», le dijo con lágrimas en los ojos, «tal vez es mejor que me vaya. No quiero traer problemas a tu vida. Has sido demasiado bueno conmigo, pero tal vez el destino me está diciendo que no merezco esta felicidad». Diego la tomó de las manos con firmeza. «Esperanza, mírame», le ordenó con voz suave pero firme.
¿Confías en mí? Ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de terror. Entonces confía en que voy a solucionar esto. Confía en que no voy a permitir que una injusticia destruya lo que hemos construido. Y así comenzó la batalla más importante de sus vidas. Diego no perdió tiempo. Mientras acompañaba a Esperanza a la comisaría del pueblo, envió mensajeros urgentes a la capital para contactar a los mejores abogados del país. También puso a trabajar a sus propios investigadores privados para descubrir la verdad detrás de las acusaciones. En la comisaría, el interrogatorio fue una humillación calculada. El coronel había elegido cuidadosamente sus armas, testigos pagados que juraban haber visto a Esperanza actuar de manera sospechosa, documentos que sugerían que había estado en la casa de doña Carmen el día del supuesto robo, incluso evidencia en forma de una perla que alegaban haber encontrado en su antiguo cuarto. Pero Diego observaba todo con ojo crítico, tomando notas, identificando inconsistencias, preparando la defensa. El momento más dramático llegó cuando trajeron a doña Carmen para testificar. La anciana señora, obviamente incómoda con toda la situación, describió el supuesto robo con detalles que sonaban ensayados. Esperanza había trabajado en mi casa durante 2 años, testificó con voz temblorosa. Siempre me pareció una muchacha honesta, pero últimamente había notado que actuaba de manera extraña, especialmente alrededor de mi joyero. Esperanza escuchaba en silencio, con el corazón roto. Doña Carmen había sido una de las pocas personas que la había tratado con bondad. Saber que ahora estaba participando en esta farsa la lastimaba más que cualquier golpe físico. Pero Diego notó algo que otros pasaron por alto. Doña Carmen evitaba hacer contacto visual con Esperanza y sus manos temblaban más de lo normal. Parecía una mujer actuando bajo presión, no una víctima genuina de un crimen. Esa noche, en la celda donde habían encerrado a Esperanza mientras se resolvía el caso, Diego logró obtener una visita privada. «Esperanza», le dijo tomando sus manos a través de los barrotes, «necesito que me cuentes exactamente qué pasó el último día que trabajaste en casa de doña Carmen». Esperanza cerró los ojos recordando. «Fue hace un mes», comenzó. Doña Carmen parecía muy nerviosa ese día. Siguió pidiéndome que limpiara el mismo lugar una y otra vez, y hubo algo extraño. El coronel llegó a visitarla a media tarde, lo cual era inusual porque él nunca la visitaba. Diego se inclinó hacia adelante. «¿Escuchaste su conversación?» «Solo fragmentos», admitió Esperanza. «Estaban hablando de dinero, de deudas. El coronel sonaba muy molesto. Escuché que le dijo algo sobre encontrar una manera de recuperar el dinero y que ella respondió que ya había hecho suficiente. Era la primera pista real». Diego sonrió grimmente. «Esperanza, creo que acabas de darme exactamente lo que necesitaba». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Los investigadores de Diego trabajaron día y noche, siguiendo pistas, sobornando informantes, cavando en los archivos financieros del coronel. Y finalmente encontraron la verdad. Resulta que el coronel Mendoza había estado jugando fuertemente en los casinos de la capital, perdiendo cantidades enormes de dinero que no tenía. Para cubrir sus deudas, había comenzado a presionar a las viudas ricas del pueblo para que le prestaran dinero, usando su posición e influencia como amenaza implícita. Doña Carmen había sido una de sus víctimas. El coronel la había chantajeado para que le entregara las joyas que después reportaría como robadas, permitiéndole cobrar del seguro mientras vendía las joyas reales en el mercado negro de la capital. La acusación contra Esperanza era simplemente una forma de desviar la atención y, al mismo tiempo, vengarse de la humillación que había sufrido en el salón de fiestas. Pero ahora Diego tenía las pruebas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que se siente cuando la justicia finalmente llega después de tanto sufrimiento? Pausa aquí por un segundo y piensa en eso, porque lo que pasó en el tribunal cambió la vida de Esperanza para siempre. El día del juicio, el juzgado estaba lleno hasta el tope. Todo el pueblo había venido a presenciar el espectáculo. La empleada doméstica acusada de robo, defendida por el hombre más poderoso de la región, contra el coronel que una vez había sido respetado por todos. Diego había traído a los mejores abogados de la capital del estado, hombres cuya reputación era legendaria. Pero más importante que eso, había traído la verdad. Uno por uno,
Presentaron las pruebas. Registros bancarios que mostraban los movimientos sospechosos de dinero del coronel, testimonios de empleados de los casinos sobre sus deudas de juego, cartas en su propia escritura amenazando a doña Carmen. Pero el momento más dramático llegó cuando llamaron a doña Carmen al estrado como testigo. La anciana señora entró al juzgado con pasos vacilantes, claramente atormentada por lo que había hecho. Cuando el abogado de Diego comenzó a interrogarla con gentileza pero firmeza, finalmente se derrumbó. «No puedo más», gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Esperanza nunca robó nada. Yo le di las joyas al coronel porque me amenazó. Me dijo que si no cooperaba, encontraría la manera de quitarme mi casa, de destruir la memoria de mi esposo. Tenía tanto miedo». El juzgado erupcó en murmullos de shock y indignación. El juez tuvo que golpear su martillo repetidamente para restaurar el orden. «Orden, orden en el tribunal». Doña Carmen continuó entre sollozos. «Esperanza siempre fue honesta, trabajadora, respetuosa. En 2 años trabajando en mi casa nunca me faltó ni un centavo. Yo le fallé. Le fallé a una muchacha inocente porque fui demasiado cobarde para enfrentar a ese monstruo». Se volteó hacia Esperanza con ojos llenos de remordimiento. «Perdóname, hijita, perdóname por ser tan débil». Esperanza, con lágrimas en los ojos, asintió con perdón genuino. Comprendía el miedo de la anciana señora, la presión que había enfrentado. Pero el coronel Mendoza no se iba a rendir sin luchar. Se levantó de su asiento, rojo de furia. «Esto es una conspiración», rugió. «Herrera ha comprado a todos los testigos, ha fabricado evidencia. No pueden creer a una empleada doméstica y a una vieja senil sobre un coronel del ejército mexicano». Fue su último error. El juez, que había estado observando todo el procedimiento con creciente disgusto por las tácticas del coronel, se irguió en su asiento. «Coronel Mendoza», dijo con voz helada, «usted acaba de insultar la integridad de este tribunal y de todos los testigos. Además, las pruebas presentadas son abrumadoras y han sido verificadas independientemente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en el silencio tenso del juzgado. «Por tanto, declaro a la señorita Esperanza Morales completamente inocente de todos los cargos. Además, ordeno la inmediata investigación del coronel Edmundo Mendoza por los cargos de extorsión, chantaje, fraude de seguros y conspiración para presentar evidencia falsa». El martillo cayó con un sonido final que resonó como un trueno. Esperanza se desplomó en su silla, abrumada por el alivio. Diego la abrazó inmediatamente, susurrándole al oído: «Se acabó. Estás libre. Estás a salvo». Pero la historia no terminó ahí. Cuando salieron del juzgado, una multitud los esperaba afuera, pero esta vez no eran caras hostiles. Eran los trabajadores de Diego, los comerciantes honestos del pueblo, las familias que Esperanza había ayudado durante sus años de lucha, todos reunidos para mostrar su apoyo. «¡Viva la señorita Esperanza!», gritó alguien, y pronto toda la multitud estaba aplaudiendo y vitoreando. Era un momento de triunfo que ninguno de los dos olvidaría jamás. La justicia había prevalecido, pero más que eso, habían demostrado que el amor y la verdad podían vencer incluso a los enemigos más poderosos. Esa noche, de vuelta en la hacienda, Diego y Esperanza caminaron nuevamente por los jardines bajo la luz de las estrellas, pero ahora todo era diferente. Ya no había miedo, ya no había incertidumbre sobre el futuro. «Esperanza», dijo Diego, deteniéndose junto al mismo rosal blanco donde habían tenido su primera conversación íntima. «Hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró, viendo algo nuevo en sus ojos, algo que hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. «Durante todo este proceso», continuó él, «me di cuenta de algo. No solo estaba luchando por tu inocencia, estaba luchando por mi propia felicidad, porque en algún momento, sin darme cuenta, te convertiste en la parte más importante de mi vida». Se arrodilló entonces, allí entre las rosas que Elena había plantado, y sacó un anillo que había pertenecido a su madre. «Esperanza Morales», dijo con voz emocionada, «¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. «Sí», susurró, y luego más fuerte: «Sí, 1000 veces sí». Cuando Diego le puso el anillo en el dedo,
algo mágico pasó. Las rosas alrededor de ellos parecían brillar más intensamente bajo la luz de la luna, como si Helena misma estuviera bendiciendo su unión. La boda se celebró 3 meses después, en los jardines de la hacienda. Fue el evento social más importante del año, pero también el más emotivo. La misma mujer que había sido humillada públicamente en un salón de fiestas, ahora se casaba con el hombre más respetado de la región, en una ceremonia llena de amor, dignidad y alegría. Todos los trabajadores de la hacienda asistieron, vestidos con sus mejores ropas. Los comerciantes honestos del pueblo vinieron a celebrar. Incluso doña Carmen estaba allí, habiendo encontrado el perdón y la paz después de confesar la verdad. Pero el invitado más especial fue don Roberto, el panadero anciano que había sido el único en mostrar bondad a Esperanza durante sus años más difíciles. Diego había enviado a sus mejores médicos para cuidar de él, y ahora el anciano estaba completamente recuperado, con lágrimas de alegría en los ojos mientras veía a su hijita del corazón convertirse en una señora respetada. El coronel Mendoza, por supuesto, no estuvo presente. Había sido arrestado y enviado a prisión en la capital, donde tendría mucho tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de su crueldad. Después de la ceremonia, cuando todos los invitados estaban celebrando con música y baile, Diego y Esperanza se escaparon un momento hacia su lugar favorito en los jardines. ¿Sabes lo que más me gusta de esta historia?, le preguntó Diego, abrazándola mientras observaban las estrellas. ¿Qué?, preguntó Esperanza acurrucándose contra su pecho. Que demuestra que no importa qué tan oscura se vuelva la noche, siempre sale el sol. No importa qué tan crueles puedan ser las personas, siempre existe la bondad. Y no importa qué tan perdidos nos sintamos, siempre existe la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Esperanza sonrió, sintiendo una paz completa por primera vez en su vida. ¿Y sabes qué más me gusta?, dijo ella. ¿Qué? Que finalmente aprendí que merezco ser feliz, que merezco ser amada, que merezco todo esto. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas, en los jardines donde el amor había florecido como las rosas, Esperanza y Diego comenzaron su nueva vida juntos. Pero la historia no termina ahí, porque su amor tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de sus propias vidas. En los meses que siguieron a su matrimonio, Diego y Esperanza transformaron no solo la hacienda, sino toda la región. Esperanza, con su comprensión profunda de lo que significaba luchar por la supervivencia, estableció programas para ayudar a otras mujeres en situaciones vulnerables. Creó un taller de costura donde las mujeres del pueblo podían aprender habilidades que les dieran independencia económica. Estableció un programa de préstamos pequeños para que las familias pobres pudieran iniciar sus propios negocios. Organizó clases de lectura y escritura para los niños cuyos padres no podían pagar la escuela. Diego apoyó cada una de estas iniciativas, no solo con dinero, sino con su tiempo y su influencia. Juntos se convirtieron en los líderes de un movimiento de cambio social que transformó la vida de centenares de familias. El pueblo entero cambió su percepción. La mujer que una vez había sido vista como la empleada doméstica pobre, ahora era conocida como la señora más generosa y respetada de toda la región. Su historia se convirtió en leyenda, la prueba viviente de que la verdadera nobleza no viene del dinero o el poder, sino del carácter y la capacidad de amar. Un año después de su boda, celebraron una fiesta muy especial en el mismo salón donde había comenzado su historia. Pero esta vez no era para humillar a nadie, era una celebración benéfica real, una que genuinamente ayudaba a los necesitados del pueblo. El contraste era hermoso y poderoso. En el mismo lugar donde Esperanza había sido humillada, ahora se presentaba como la anfitriona de una gala elegante, recaudando fondos para construir una escuela nueva para los niños pobres del pueblo. Ahora dime sinceramente, ¿crees que las personas pueden realmente cambiar y que el amor puede conquistar cualquier obstáculo? Para el video, un minutito, y cuéntame qué opinas de esta transformación, porque el final de esta historia te va a llenar el corazón de esperanza. 2 años después, cuando Esperanza anunció que estaba embarazada, la alegría en la hacienda era palpable, pero más que la felicidad personal, representaba la culminación de su transformación. De una mujer sin familia a la futura matriarca,
de una dinastía construida sobre el amor y la justicia. El día que nació su primer hijo, Diego se encontró llorando de alegría mientras sostenía al bebé en sus brazos. Era un niño hermoso, con los ojos de su madre y la mandíbula fuerte de su padre. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Esperanza, radiante a pesar del cansancio del parto. Esperanza, dijo Diego mirándola con todo el amor del mundo. Este niño lleva el nombre de la virtud más importante que me enseñaste. Se va a llamar valor, porque ese es el regalo que trajiste a mi vida. Años después, cuando los historiadores escribían sobre la época dorada de la región, siempre mencionaban la historia de Diego y Esperanza Herrera. Contaban cómo una mujer humilde había llegado a transformar no solo la vida de un hombre poderoso, sino toda una comunidad. Contaban cómo su amor había demostrado que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la capacidad de amar, proteger y elevar a otros. Contaban cómo una noche que había comenzado con la crueldad más despreciable, había terminado convirtiéndose en el comienzo de la historia de amor más hermosa que jamás se hubiera visto en esa tierra. La hacienda Herrera se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la región. Las parejas jóvenes venían a casarse en sus jardines, creyendo que el lugar donde había florecido un amor tan verdadero les traería buena suerte. Las madres traían a sus hijas para que conocieran la historia de Esperanza, como ejemplo de que la dignidad y la bondad siempre triunfan sobre la crueldad y la injusticia. Y en las noches estrelladas, cuando Diego y Esperanza, ya ancianos, caminaban lentamente por los mismos senderos donde se habían enamorado, seguían sintiéndose como ese joven hacendado solitario y esa empleada doméstica valiente que habían encontrado en el amor la fuerza para cambiar el mundo. Su historia se convirtió en más que una historia de amor. Se convirtió en una promesa de que no importa qué tan oscuras sean las circunstancias, siempre existe la posibilidad de que llegue alguien que vea tu valor verdadero y esté dispuesto a luchar por tu felicidad. Y así, en una tierra donde la justicia no siempre prevalecía y donde el poder a menudo aplastaba a los inocentes, Diego y Esperanza demostraron que el amor verdadero no solo puede cambiar dos vidas, sino que puede transformar el mundo entero que los rodea. Porque al final, querido oyente, esa es la lección más hermosa de esta historia, que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el salvador de alguien más, y que cuando elegimos el amor sobre el odio, la justicia sobre la crueldad y la compasión sobre la indiferencia, podemos crear milagros que duran para siempre. Y colorín colorado, esta historia de amor, justicia y transformación ha terminado, pero su mensaje permanece, que en un mundo que a veces parece lleno de maldad, siempre existe la posibilidad de que aparezca alguien dispuesto a ver tu luz verdadera y a luchar por tu felicidad, sin importar las circunstancias.